Hace 6 años, los Vengadores emprendieron un atraco temporal para ir al pasado, robar las gemas y traer de vuelta a todos. Un plan que parecía sencillo en ese momento. Las tomamos prestadas, las devolvemos y nadie se da cuenta. Excepto que desde entonces la serie de Loki vino a armar un caos tremendo y el capitán simplemente desapareció. Podría aparecer como un viejo muy misterioso que se niega a decir lo que pasó. El mismo tipo de persona que se mudó a Argentina en 1946 y que nunca habla de su pasado, si sabes a lo que me refiero. Sé que todos los que entendieron la referencia están fingiendo estar ofendidos, pero les digo, el capitán nunca devolvió las piedras. Peor aún, su viaje fue un desastre enorme cuyas consecuencias podríamos ver muy pronto, y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque hay muchas posibilidades de que el capitán no solo haya viajado al pasado, sino que también haya ido al futuro, o peor aún, que haya quedado atrapado en un universo completamente diferente. Ya se están rascando la cabeza, pero esto es solo el comienzo de esta investigación. Vamos a analizar cada plano, cada concepto explorado por el MCU para entender a dónde fue a parar el Capitán América. ¿Realmente devolvió las piedras del infinito? Pero ojo, este video podría contener spoilers de proyectos pasados, presentes e incluso futuros, así que prepárense. Entramos en la zona de spoilers, la zona de todos los peligros. Están con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de su abuelo patriota favorito. Intro. La paradoja del abuelo Steve. En 2019 tuvimos el final absolutamente épico de 10 años del MCU. Endgame fue la continuación de Avengers Infinity War y ocurre 5 años después del chasquido. Una decisión que ha molestado bastante a los fans desde entonces, ya que cada nuevo proyecto ahora tiene que ubicarse en una temporalidad que ya no es la nuestra. Pero bueno, esta película cierra la saga de las piedras del infinito con el sacrificio de 3 de los 6 Vengadores originales, Natasha en Vormir para recuperar la piedra del alma, Tony en el campo de batalla para vencer a Thanos y su ejército, Steve Rogers que nunca regresa de su misión para devolver las piedras. Bueno, nunca. Sí, regresa, pero mucho más viejo, justo al lado. Parece que vivió una vida larga y regresa con un escudo completamente nuevo que le entrega a Sam sin decir nada sobre su origen. Explica que después de devolver las piedras, decidió vivir una vida normal al lado de Peggy, pero se niega a decir más, y a simple vista, todo eso parece bastante coherente. Steve tuvo su final feliz y todos estamos contentos, excepto que no, porque la saga que sigue a la del infinito es la saga del multiverso, y déjenme decirles que viene a destruir por completo ese pequeño final feliz. Entonces descubrimos la AVT, una organización fuera del tiempo, encargada de asegurarse de que el flujo temporal eterno, el universo 616, permanezca único, y que cualquier rama o variación sea eliminada antes de que se conviertan en un universo paralelo incontrolable. Y aquí me dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con Endgame? Eso viene mucho después. Y bueno, es cierto, la serie Loki salió en junio de 2021, pero originalmente debía salir mucho antes. Les recuerdo que un pequeño resfriado dio lugar al aperitivo por Zoom más grande de la historia, así que todo se retrasó. Pero en un principio, Disney Plus debía lanzarse en 2020 justo después de Endgame, y los 3 primeros proyectos de Marvel previstos en orden eran Falcon y El Soldado del Invierno, WandaVision y Loki. Los 3 están directamente relacionados con los eventos de Endgame. La vida después del chasquido sin el Capitán América en Falcon y El Soldado del Invierno, el duelo de Wanda en WandaVision y las consecuencias del viaje en el tiempo de los Vengadores en Loki. Porque sí, es ese viaje en el tiempo, y sobre todo la fuga de Loki, lo que desencadena toda la saga del multiverso. De hecho, en la serie Loki, cuando él menciona ese atraco temporal durante su juicio en la AVT, le responden que todo eso formaba parte del plan de aquel que permanece. En fin, volvamos al tema. La serie comienza con este Loki que, al escapar, crea un evento nexo. Un Loki que se aleja tanto de su destino que genera su propia realidad, una nueva rama. Y por eso, los Vengadores que regresaron en 2012 condenaron esa línea temporal a la destrucción. Y eso es lo que la anciana le explicaba a Bruce. Sin la piedra, el universo pierde su equilibrio y está destinado a caer en el caos. Pero lo que la anciana probablemente no sabía es que la AVT iba a venir a cortar esa rama y mucho más rápido de lo que ella creía. El papel de la TVA es precisamente eliminar todo lo que crea un multiverso. En la serie, vemos que la rama donde Loki escapó es completamente eliminada. Pero eso significa que el universo donde Bruce y Scott trajeron la piedra del tiempo y la piedra de la mente, pues también desapareció. Y no es una coincidencia añadida por el guionista de Loki mucho después. Los hermanos Russo ya tenían en mente esta noción de ramas y universos paralelos cuando escribieron Endgame. Primero, porque la fuga de Loki claramente fue pensada para servir de adelanto para la serie, pero también porque en la misma película, una escena nos explica muy claramente este concepto. Cuando Rhodey propone regresar al pasado para matar al bebé Thanos, Bruce le responde que el viaje en el tiempo no funciona así. La mayoría de las películas de ciencia ficción usan lo que se llama la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado para evitar que tus padres se conozcan, entonces no puedes existir y por lo tanto no puedes viajar al pasado.
Y sí, ya lo reconocieron, por supuesto les hablo de Volver al Futuro, donde Marty debe asegurarse de que sus padres se enamoren, si no, desaparecen. Y de hecho, en esa película, cuando regresa al presente, ve que sus acciones han cambiado su realidad. Básicamente, un verdadero efecto mariposa. Pero en Endgame, eso no es lo que sucede. Si viajas a tu pasado, ese pasado se convierte en tu futuro. Y tu presente se convierte en tu pasado. No puede ser cambiado por tu nuevo futuro. ¿Volver al futuro es una tontería? El hecho de haber tomado las piedras en el pasado no tuvo ningún efecto en el presente. Si hubieran regresado a un mundo sin piedras, probablemente sería un caos. Por ejemplo, sin la piedra del tiempo, Dormammu habría conquistado la Tierra. Sin la piedra de la mente, no habría cetro, no habría Ultron y no habría acuerdo de Sokovia. Y además, sin el Tesseract, Loki probablemente nunca habría invadido la Tierra, y los Vengadores ni siquiera se habrían formado. Y además, sin ninguna piedra, pues Thanos ya no sería la misma amenaza en absoluto. Y si de verdad el plan hubiera sido regresar las piedras instantáneamente al segundo en que fueron tomadas, entonces Tony habría visto de inmediato que el plan ya había funcionado porque nada cambió. ¿Ven a dónde quiero llegar? No, porque sé que estos conceptos siempre dan bastante dolor de cabeza, pero les aseguro que ya pasamos la parte más compleja. Steve nunca regresó las piedras, así que no es la paradoja del abuelo la que aplica aquí, sino la de los mundos paralelos. Cada viaje en el tiempo, cada vez que los Vengadores alteran el curso del destino, crea una nueva rama, y esa rama lleva a un nuevo universo paralelo. Pero en esa época del MCU, la AOT borra cada nueva rama, así que como les decía a los Vengadores, sin quererlo, condenaron todos los pasados que visitaron. Lo que nos lleva a esa famosa escena donde Capitán va a devolver las piedras, pero Tony era el único que realmente entendía cómo funcionaba el GPS temporal. Él fue quien lo diseñó, y Bruce lo dice él mismo, los viajes en el tiempo, pues no es su área. No tengo idea de lo que digo sobre los viajes en el tiempo, no sé si es una broma o no. Estamos bien. Así que es muy probable que Tony no haya tenido el tiempo o las ganas de explicarle a Hulk las implicaciones multiversales. Quizá porque él mismo se dio cuenta de que devolver las piedras en realidad era imposible, y que moralmente pues no estaba bien robarlas para nunca poder regresarlas. Pero bueno, el fin justifica los medios. Incluso sin conocer a la ABT, Tony sabía que su GPS solo permitía viajar en su propia línea de tiempo, y no a través del multiverso. Como lo ilustra muy bien el famoso bucle de Mobius, solo hay una línea de tiempo cerrada sobre sí misma. En fin, Steve usa ese GPS y viaja al pasado. Y ahí se da cuenta de que en cada lugar por donde pasa, las piedras siempre están ahí en su lugar, lo que significa que en cada viaje ahora existen no 6, sino 12 piedras del infinito. Pero entonces, ¿por qué Steve no regresó al punto de partida, pensando que la misión había fallado? Pues probablemente porque él también creó sus propias ramificaciones y terminó atrapado en otra línea de tiempo. Les recuerdo la regla: si viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro, y tu presente actual se convierte en tu pasado, que ya no puede ser modificado por ese nuevo futuro. Y sobre todo, podemos suponer que en ese momento de la historia, Loki ya desbloqueó el multiverso y que las ramificaciones ahora se crean libremente. En resumen, Cap está jodido. Pero ¿a dónde se fue el Capitán? Aquí es donde todo se pone interesante, amigos, porque ahora sí entramos de verdad en la parte de la teoría. Hasta ahora, todo lo que les he dicho se basa en lo que el MCU nos ha mostrado. Sí, Marvel podría simplemente desechar todo de un plumazo y contradecirse. No sería la primera vez, pero desde un punto de vista lógico, todo encaja. Entonces, ¿cómo pudo este viejo Steve regresar al presente para darle el escudo a Sam? La primera teoría viene de los propios hermanos Russo. Sí, escucharon bien, en ese momento no tenían una respuesta oficial, pero sí una teoría. El capitán habría tenido que viajar de regreso a la línea de tiempo principal. Sí, él habría estado en la realidad alterna y habría tenido que viajar de regreso a la línea de tiempo principal para darle ese escudo a Sam Wallace. Según ellos, Steve pudo haberse ido a vivir al pasado, creando así una nueva rama en la que habría vivido una vida tranquila. Incluso pudo haber recuperado su escudo robándoselo a la versión congelada de sí mismo, condenándolo al mismo tiempo. Y siempre según ellos, después habría usado las partículas Pym para regresar a su universo, el 616, y darle el escudo a Sam después de la muerte de Peggy. Bueno, lo siento, estimados señores, pero no, eso no es posible. Una vez más, nadie en el 616 había encontrado la manera de viajar entre universos en esa época. Su dispositivo GPS solo le permitía navegar en su nueva línea de tiempo, y por lo tanto en su universo alternativo. Así que para mí es un no. Otra teoría: Steve, al darse cuenta de que la misión era imposible, habría decidido quedarse en el pasado con su chica. Para no crear una nueva rama, habría vivido de manera muy discreta, o sea, realmente bajo perfil. No habría interferido en ningún evento importante, nunca se habría involucrado en ningún drama de la historia solo para preservar la estabilidad del tiempo. Como por ejemplo, el viejo Loki que vemos en el vacío, que se escondió en un asteroide casi toda su vida y no creó nuevas ramas.
En resumen, Cap, el héroe más grande del MCU, sí, es él, no hay debate. Habría cerrado los ojos voluntariamente ante el hecho de que Bucky fuera torturado por soviéticos nazis, la invasión de Nueva York por extraterrestres que causó miles de muertes. Y, entre otras cosas, ver a la mayoría de sus amigos sufrir y morir uno por uno. Todo eso para vivir su mejor vida tranquila con su chica. Bueno, claramente, en ese aspecto, estamos ante un desarrollo tipo Luke Skywalker que se vuelve un ermitaño y le da igual todo. No tiene sentido. Pero si dejamos eso de lado, algunos detalles aquí y allá podrían hacernos creer que es posible. En Capitán América, El Soldado del Invierno, un documental transmitido en la exposición del Smithsonian, menciona que Steve salvó al esposo de Peggy. Salvó a más de 1000 hombres, incluyendo al hombre que, al final, se convertiría en mi esposo. Pero el nombre del esposo nunca se menciona. Y cuando él va a ver a Peggy en su cama de hospital, vemos fotos de ella y sus hijos, pero nunca del padre, lo que podría ser Steve mismo. Para terminar, cuando todavía está lúcida, le dice esta frase: a veces lo mejor que podemos hacer es empezar de nuevo. Lo que podría ser un guiño directo a Endgame, ya que él regresa al pasado para vivir con ella y empezar todo de nuevo. Algunos fans incluso dicen que en el funeral de Peggy es el Steve anciano quien carga su ataúd. Y después de todo, ¿por qué no? Me gusta esta teoría. Pero todo esto no responde a dos grandes preguntas. ¿Por qué Steve habría envejecido al mismo ritmo que Peggy? Sigue siendo un super soldado. Y sobre todo, ¿de dónde salió ese nuevo escudo? Aunque sea de vibranio, aunque Wakanda pudiera haber fabricado uno, sigue siendo extraño imaginar al abuelo Steve llegando ahí como turista, pidiendo un escudo y que no lo atrape la AOT. En fin, todo esto nos lleva a mi loca teoría. Así que agárrense bien y sean buena onda o me van a llamar genio o loco, capitán general de las Secret Wars. Después de Endgame, todo parecía indicar que el destino del capitán realmente había terminado. Todos aceptaron que Steve Rogers ya no estaba en servicio, desaparecido desde la batalla final. Pero Marvel nunca cerró realmente la puerta. Natasha tuvo su momento de recogimiento, Tony tuvo un funeral de héroe, pero el capitán, nada, solo una entrega del escudo a Sam. Y sin embargo, hubiera sido sencillo cerrar su arco con un funeral al estilo de Peggy o un homenaje nacional en Capitán América 4, pero no, nada. Peor aún, incluso se incluyó un rumor persistente en Falcon y el Soldado del Invierno según el cual él estaría en la luna. Y Sam ni siquiera lo niega, como si supiera dónde está. Entonces, ¿por qué no simplemente sellaron su destino si el objetivo era hacer de Sam el verdadero nuevo Capitán América? ¿Por qué dejar la duda entre los fans? Pues, porque simplemente puede que esto aún no haya terminado. Ya hay rumores sobre el regreso de Chris Evans en la película de los Cuatro Fantásticos, pero el director Matt Shakman aclara que en ese universo no hay otros superhéroes. Por lo tanto, es muy probable que sea una escena post-créditos, probablemente con Doom. Y mi teoría es que sería una versión Hydra del Capitán, una variante de Steve Rogers, miembro de los Illuminati maléficos del Doctor Doom. Porque para mí, Chris Evans sí estará en Doomsday junto a RDJ y Scarlett Johansson. Y el rumor dice que podría interpretar a varios Steve Rogers. La magia del multiverso. Como decías antes, nuestro capitán falló en devolver las piedras y se encuentra en una situación catastrófica. Podría darle a Thanos el doble de oportunidades de reunirlas, sobre todo porque él las tiene todas, así que debe actuar. Y es ahí donde se abren dos teorías que llevan al mismo final. Teoría número 1, el capitán queda atrapado en otro universo. Mientras regresa al pasado, sus acciones modifican totalmente el curso del tiempo y provocan catástrofes, incluyendo una incursión. El capitán entonces usa a Mjolnir y las piedras para viajar de un universo moribundo a otro durante las incursiones. Pasa décadas vagando entre los mundos, haciéndose llamar nómada. Sí, eso coincide con el nombre que toma en los cómics cuando abandona su título de Capitán América. ¿Y adivinen qué? El último tráiler de Los Cuatro Fantásticos puede que haya confirmado la teoría al poner, en lugar del musical Rogers, un cartel de una película llamada El Nómada Solitario. ¡Qué casualidad! Durante sus viajes, se encuentra con muchos variantes, intenta salvar su mundo, pero siempre termina teniendo que huir hacia otro, hasta que finalmente encuentra el camino de regreso al 616, que también está devastado por una incursión en curso. Entonces ayuda a Sam y Bucky a enfrentarse a su propia versión malvada, Capitán Hydra, y reconstruye el guantelete del infinito para detener la incursión que amenaza la Tierra. Entonces sería más viejo, más experimentado, y ahora llevaría el título de General Rogers durante la batalla final, dejando el título de Capitán América a Sam. Y esta teoría se basa en los cómics. Cuando los Illuminati descubren que el multiverso se está abriendo, usan las gemas como primera arma contra las incursiones. Y gracias al guante, logran rechazar la primera amenaza, pero a costa de que las gemas se rompen, destruyendo así su mejor arma. Más tarde, las gemas de otro universo serán reutilizadas en el Battleworld por T'Challa. Y ya se los dije en otro video sobre los Vengadores Oscuros, estoy convencido de que este final de saga no será simplemente la conclusión del multiverso, sino la verdadera conclusión de la era de los Vengadores originales y que las gemas todavía tendrán un papel importante en eso.
Teoría número 2. Capitán esconde las gemas en el futuro. Esta es mucho más simple. Supongamos que falla al regresar las gemas. Entonces, decide llevarlas de regreso al futuro, una vez que Thanos ha sido derrotado. Pero al llegar, el mundo está en ruinas y todo está destruido. Ocurrió una incursión y el multiverso está totalmente destruido. Entonces intenta viajar a través del tiempo para entender qué está pasando. Esto puede recordarnos al cómic Messier Bestiaire de los X-Men, que me gusta mucho. En fin, viaja hasta llegar al momento preciso de la incursión. Volvemos a contar esta historia de pelea contra su variante. Sobrevive junto a sus compañeros y se sube a una balsa salvavidas con Sam y otros Vengadores. En ese momento, se sorprende al descubrir que Sam se ha convertido en el nuevo Capitán América, pero en el fondo tiene sentido. Las dos teorías llevan al mismo final. Juntos, enfrentan al Doctor Doom en Secret Wars. Y es Sam quien se convierte en la clave de la victoria. Le confiesa a Steve que todo lo que ha llegado a ser, pues es gracias a él en el momento en que confió en él y le entregó el escudo. Y es ese instante preciso el que le hace darse cuenta a Steve que su misión no ha terminado, que para que todo funcione debe regresar al pasado y darle el escudo a Sam. Y claramente, en ese momento, estamos en pleno delirio de bucle temporal, como el huevo o la gallina. En realidad, es Sam quien le dio el escudo para que Capitán se lo diera a Sam. ¿Ven la paradoja? Y mientras el universo está a punto de ser recreado por Loki, Franklin, Wanda, quien sea, él pide ser enviado al pasado para vivir su vida con Peggy y asegurar, años después, el relevo. Esa sería la razón por la cual cuando regresa está tan viejo y tan callado. No puede decirle a Sam que vivió Secret Wars, porque al igual que el Doctor Strange, si revela cualquier cosa, todo podría arruinarse. Sí, todo aún está por vivirse, y el ciclo estaría completo, aunque al final todavía no sabemos dónde está hoy. Bueno, ¿qué piensan de esta enorme teoría en varias partes? ¿Les gustaría una serie o una película sobre el Capitán y su misión fallida para devolver las piedras que podría desarrollarse entre Doomsday y Secret Wars? Y díganme en los comentarios cuál de estas teorías les atrae más. Mientras tanto, si aún no han visto mi video sobre Spider-Man 4 Brand New Day, está justo aquí. Y nosotros nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde para un nuevo video. Mientras tanto, no olviden ser curiosos, ese es el secreto para ser felices. Chao.